principio de tensor de esfuerzos de Moore estableció que la resistencia al corte de un suelo, mecánicamente expresada como un tensor de esfuerzos límites a la falla, no es más que la sucesión de una serie de puntos dentro de ese plano de esfuerzos normales axiales que definen que la unión de esos puntos, de esa combinación de esfuerzos cortantes normales a la falla, pues definen la proyección de un tramo lineal recto creciente, como es el caso, a la cual Coulomb llamó envolvente de falla. Y que esa envolvente de falla quede expresada por una ley fundamental que llamamos ley de resistencia al corte, y que quede expresada por esta igualdad, en donde la resistencia al corte del suelo que expresa este envolvente de falla simplemente tiene que ver con cierta resistencia adherente, que en este plano de esfuerzos, esa resistencia adherente que llamamos comúnmente resistencia no drenada o cohesión aparente, como lo quieran llamar, dependiendo del tipo de suelo, esa cohesión aparente o esa resistencia no drenada comúnmente define la ordenada al origen, en donde el envolvente de falla corta al estado de esfuerzos cortantes del suelo. Y que la pendiente que adopta el tramo lineal recto con respecto al horizontal, este ángulo que adopta esa pendiente, pues es lo que hemos llamado ángulo de rozamiento, pero que la fricción que define la resistencia al corte entre las partículas sólidas del suelo, pues no solamente depende de ese ángulo de fricción, que tiene que ver mucho con la compacidad relativa de las sólidas según su acomodo dentro de la estructura. La resistencia a la fricción tiene que ver también por un coeficiente de fricción. De aquí entonces lo que llamamos tangente de phi, este parámetro que hemos llamado tangente de phi, simplemente es el coeficiente de fricción que tiene el suelo tomando en cuenta su compacidad relativa. Y por último, la fricción va a depender o va a ser más grande en función al estado de esfuerzos que se generan en los planos de contacto sólido-sólido del suelo. Si nosotros tomamos en cuenta que esos planos de contacto sólido-sólido del suelo, pues no es más que los puntos o las áreas de contacto entre las partículas sólidas del suelo y la partícula sólida del suelo, pues entonces al esfuerzo normal al plano de esas partículas sólidas, pues es lo que hemos llamado esfuerzo efectivo. De aquí sale la ley fundamental con el cual nosotros determinamos la resistencia límite al esfuerzo cortante de un suelo, y que esta ley fundamental expresada como un tensor de esfuerzos límites a la falla según el criterio de Moore, que queda expresada bajo la combinación de esfuerzos normales y cortantes que pueden provocar la falla en el material, pues simplemente es la sucesión de una serie de puntos que dan este envolvente de falla. Bien, jóvenes, ¿hasta allí alguna duda? No, ninguna. No, ingeniero. No, ingeniero. No, profe. Pues, si nosotros suponemos la relación que existe entre el estado de esfuerzos actuantes con respecto al estado de esfuerzos resistentes y suponemos una condición planar de esfuerzos actuantes resistentes como es esta, pues entonces decimos que esta condición define que la masa está en equilibrio y la masa está en reposo y no hay falla. Pues así, en esta condición comúnmente así encontramos a los suelos. El problema es que yo puedo modificar a través de un proceso constructivo estas condiciones y hacer que el suelo
bajo el hecho de qué tanto modifico estas condiciones, en el suelo se generan ciertos mecanismos de falla. Cuando se produce la falla en un suelo, y esto se genera como mecanismo de falla, entonces el tensor de esfuerzos se convierte en algo que hemos llamado estado de esfuerzos principales. Y existe una cantidad de cosas que puedan provocar que cualquier tensor de esfuerzos se convierta en un estado de esfuerzos principales y provoque la falla. Básicamente, todas esas posibles combinaciones en el cual cualquier estado de tensor de esfuerzos de equilibrio se convierte en un estado de esfuerzos principales a la falla, se pueden agrupar básicamente a dos aspectos. Uno, que se deba a que el mecanismo de falla sobreviene como consecuencia de aumentar los esfuerzos desviadores, que tiene que ver con esto. Si hablamos de aumentar el estado de esfuerzos desviadores, estamos hablando que el mecanismo de falla tiene que ver con aumentar los esfuerzos actuantes. Pero el mecanismo de falla también puede venir al hecho de que la resistencia al corte decrezca. Y a eso lo llamamos condición de sesgo. En un suelo existe una infinidad de condiciones de sesgo, más bien todos los materiales por condiciones de sesgo que hacen que gradualmente a través del tiempo su resistencia al corte decrezca. En todos los materiales se presentan esas condiciones de sesgo. Algunos con mayor afectación, dependiendo de la naturaleza del material, en donde realmente no modifican mucho la estructura y la condición de sesgo no modifica mucho la resistencia al corte, pero comúnmente en todos los materiales siempre se da esa condición de sesgo. ¿A qué llamamos condición de sesgo? Llamamos condición de sesgo a todo aquel agente natural o artificial provocado que pueda provocar que la resistencia de la materia de un cuerpo decrezca gradualmente o súbitamente a través del tiempo. Por ejemplo, les explico qué les va a pasar a ustedes. Nuestros cuerpos, sus cuerpos y mi cuerpo como tal, es materia que básicamente está constituida por algo que llamamos carbono. En esencia, los seres vivos en esencia somos carbono. Manifestados sí en condiciones de células, pero al final de cuentas, elementos atómicos que están basados en un elemento molecular que hemos llamado carbono. El carbono, jóvenes, pasa por una condición de sesgo en el cual la materia se descompone a través del tiempo. A esa condición de sesgo la hemos llamado oxidación. Nuestros cuerpos se oxidan, jóvenes, nuestra materia se oxida a través de un proceso que hemos llamado biodegradación. Nos estamos biodegradando, jóvenes. Y ese proceso de biodegradación hace que nuestra materia, como pase por una condición de sesgo y nuestra resistencia vaya disminuyendo. A lo mejor no hay una relación así totalmente igual a la resistencia de otros materiales, porque a nosotros jóvenes ese proceso de sesgo que reduce nuestra resistencia a través de un proceso de biodegradación la llamamos envejecimiento.
Nuestros órganos envejecen, nuestro cuerpo envejece y nuestra resistencia decae. Y sabemos que ese proceso de sesgo tarde o temprano nos va a llevar a la muerte. Y eso es lo que pasa con la materia orgánica. Y eso es lo que va a pasar con nosotros. Y somos conscientes de eso, jóvenes. Pues ese mismo proceso pasa en toda la materia del universo, independientemente que la materia sea no orgánica. La materia no orgánica o la materia inerte no muere, pero sí pasa por condiciones de sesgo donde su resistencia decrece. Y eso es lo que va a pasar en cualquier cuerpo, formado de cualquier mineral o de cualquier metal o de madera o de lo que sea. Al final de cuentas, ¿sí? Las condiciones de sesgo afectan la estructura interna del material y consecuentemente van a reducir resistencia a través del tiempo. La condición de sesgo más típica que experimenta la materia no orgánica o la materia inerte la llamamos reacción química. A través del proceso de reacción química, la materia se descompone. Y como consecuencia de ese proceso de descomposición química, la estructura de los cuerpos cambia y comúnmente cambia a presentar una menor resistencia, como es el caso, por ejemplo, del proceso de oxidación que experimentan los metales, específicamente el acero. Si nosotros no protegemos al acero ante un medio agresivo muy salino, pues entonces el proceso de oxidación lo corroe e inmediatamente su estructura, su módulo elástico de elongación, pues decrece. Lo mismo pasa, algo similar con el concreto, en donde el carbonato de calcio de la puzolana con el cual está hecho el concreto reacciona químicamente con un medio ambiente muy ácido y la acidez, jóvenes, convierte a los carbonatos de calcio en gas carbónico y eso produce, jóvenes, un proceso de carsticidad dentro de la estructura del concreto y eso hace que su resistencia decrezca. Pues eso es lo que llamamos condición de sesgo. Y si existe un material que es muy afectado por la condición de sesgo, es un suelo. Créanme que las condiciones de sesgo que se presentan en el concreto, en los plásticos, en las fibras textiles, en los policarbonatos, en el acero, esas condiciones de sesgo no son tan críticas como las condiciones de sesgo en un suelo. En un suelo, jóvenes, no solamente la reacción química constituye una condición de sesgo. A tal grado, jóvenes, que aquellos suelos que están formados básicamente de coloides y que provienen de un cambio químico de la descomposición de las rocas y que ese proceso químico de descomposición de las rocas convierte a las rocas o a los minerales de la roca en un nuevo mineral que comúnmente resulta muy fino, sumamente fino, y que hemos llamado coloide, y que ese coloide proviene de una reacción química, pues el coloide sigue teniendo reacción química, porque vino de ese proceso. Entonces los suelos que básicamente están formados por esos materiales coloidales, como son las arcillas, como son los carbonatos, como son los suelos carbonatados o los suelos sulfatados, o como son las sales o los suelos salinos, o lo que es la materia orgánica, porque esos son coloides, al final de cuentas es lo que somos, ¿sí? Pues esos suelos coloidales son altamente susceptibles a presentar condiciones de sesgo por su reacción química. A tal grado, jóvenes, que en esos suelos, como ustedes vieron en mecánica de suelos 1, yo no sé si en mecánica de suelos 1 les enseñaron a identificar suelos, porque una cosa es clasificar los suelos y otra cosa es identificar a los suelos. Y no me estoy refiriendo a que ustedes digan, es que el suelo se llama arcilla de alta compresibilidad, o que el suelo se llama limo de baja compresibilidad, o es una arena limosa. No me estoy refiriendo a eso, porque tal parece que a ustedes en mecánica de suelos 1, sus maestros, no sé quién les haya dado,
Y les digo, porque me ha tocado darles clase a alumnos tanto de la mañana como de la tarde, y cuando estoy hablando de suelos colapsables o suelos licuables o suelos ebullibles o suelos solubles o suelos cárticos o suelos expansivos o sensitivos, ni siquiera ningún alumno me sabe identificar ese tipo de suelos. ¿Por qué razón? Porque solamente clasificaron suelos. Porque su maestro solamente les dijo, es que existe un criterio por Casagrande y hay suelos finos y hay suelos gruesos, y hay suelos, los finos son plásticos o no plásticos. Eso, créanme, no me ayuda mucho como para poder definir cómo varía la resistencia al corte de un suelo y cómo un suelo, nada más por naturaleza y bajo condiciones de sesgo, es inestable. Pues los suelos finos, específicamente los suelos coloidales, nada más por su naturaleza y por una condición de sesgo que llamamos reacción química, presentan condiciones de inestabilidad que se vuelven mecanismos de falla. Y de allí las arcillas pueden presentar condiciones de sesgo que son muy benévolas, una condición de sesgo muy benévola que no afecta a su estructura y que comúnmente eso se da cuando la arcilla es un caolín y por lo tanto a una arcilla que está constituida por minerales de caolines la llamamos estable. Y el único problema que tiene como condición de sesgo no es su reacción química. A las arcillas caolinitas, las condiciones de sesgo más críticas que puede tener lo llamamos plastificación. Y eso tiene que ver con el alto índice de compresibilidad que tienen esos suelos. Por lo tanto, lo que puede reducir la compresividad de una arcilla no es su reacción química, bueno, siempre y cuando sea un caolín. Lo que puede reducir su resistencia en una arcilla lo llamamos estado de plastificación. ¿Por qué razón? Pues porque ese tipo de suelos son plásticos por naturaleza. De allí el concepto de medir la plasticidad. ¿Por qué razón? Porque el estado plástico no solamente lo tengo en condiciones naturales dependiendo del mineral que constituye la materia. El estado plástico lo puedo conseguir bajo estado de esfuerzos. Como ustedes lo vieron en resistencia de materiales. Todo material sujeto a esfuerzo pasa por un comportamiento inicial que llamamos un comportamiento de rango elástico. Cuando superamos su límite elástico, entonces pasamos a un estado plástico. Es decir, el esfuerzo se convierte en plastificación. Y la plastificación en un mineral de ese tipo, en un suelo de ese tipo que es plástico, se convierte en condición de sesgo. Y eso reduce su resistencia. En otro tipo de suelos, por ejemplo, y siguiendo hablando de las arcillas, hay arcillas en donde la acción química, que es la primera condición de sesgo que experimenta todo material, en una arcilla, la acción química, dependiendo del mineral de la arcilla, sí se vuelve en condición de sesgo, como es el caso de las silitas y las monmorillonitas, en donde la condición de sesgo de reacción química genera condiciones de suelos, de mecanismos de falla de expansión o de expansividad y de sensitividad. De allí lo importante que es establecer, jóvenes, el tipo de identificación del suelo, no de clasificación del suelo. Si ustedes saben identificar suelos, entonces sabrán qué condiciones los pueden llevar a la falla. Y una de esas condiciones, les repito, simplemente es el tiempo que tiene que transcurrir para que la materia reaccione químicamente con cualquier agente que esté en el medio ambiente. Y así como las arcillas experimentan condiciones de sesgo con su reacción química que las hace altamente sensitivas al proceso de reacción química y que por ello se vuelven expansivas o sensitivas, pues así, jóvenes, partículas muy finas como los limos pueden ser inestables como consecuencia de una condición de sesgo que tiene que ver con la acción del agua, y de ahí salen los suelos que son colapsables o los suelos que son licuables.
y los carbonatos de calcio presentan condiciones de karsticidad por acción química y entonces se vuelven gas, la materia sólida se vuelve gas. Por ejemplo, les explico el caso más típico de cómo un mineral formado de carbonatos de calcio, ¿sí?, presenta condiciones de sesgo y su resistencia al corte decae y cae bruscamente a través del tiempo simplemente por la reacción química. Los carbonatos de calcio no solamente forman suelos, sino antes de ser suelos fueron rocas, comúnmente rocas de tipo caliza. La roca caliza es sumamente resistente cuando está en un estado sólido y cuando no pasa por esa condición de reacción química que se convierte en condición de sesgo. Pero si ustedes exponen a los carbonatos de calcio a un medio ambiente muy ácido o muy salino, y específicamente salino, si ustedes si ponen en contacto al carbonato de calcio con un medio ambiente muy salino, como puede ser, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar tiene una alta concentración de sales y eso la hace sumamente ácida. Si ustedes tienen rocas calizas en contacto con agua salina, pues entonces el carbonato de calcio, que como mineral sólido y masivo dentro de una estructura de la roca, reacciona químicamente con las sales del agua de mar, pues entonces, jóvenes, se convierte en gas, proceso que hemos llamado karsticidad. Y ese proceso de karsticidad va provocando que la roca vaya presentando pequeños poros, como resultado de que la materia sólida expuesta y que está en contacto con el agua salina, pues pasa por ese proceso de karsticidad y se vuelve gas y entonces deja un pequeño hueco. Pues esos huecos van aumentando con el tiempo en la medida que se va generando el proceso de reacción química y entonces los huecos se van haciendo más grandes y el agua, sobre todo si el agua es agua de mar y el oleaje hace que el agua se esté moviendo, pues entonces el continuo movimiento del agua no solamente genera el cambio químico de karsticidad de la roca, sino que va removiendo todo el residuo final. Porque ese proceso en el cual la roca se va descomponiendo químicamente va arrojando un residuo que comúnmente llamamos sascab. Y ese sascab pues, es como un tipo de suelo que va ocupando ese hueco. Pero cuando el agua se está moviendo, pues ese residuo se lo va llevando y entonces va dejando el hueco. Y el hueco se va haciendo más grande. Y no solamente estoy hablando de un hueco, estoy hablando de una infinidad de huecos que se van generando en toda la masa del suelo. Cuando esos huecos empiezan a unirse entre sí, pues van formando canales de disolución. Y entonces la roca se va diluyendo. Y entonces los canales de disolución van formando grandes cavidades donde el agua se va moviendo y va erosionando al interior de la roca, y esas cavidades van formando en grandes huecos, y esos huecos van haciendo una caverna interna en la roca, y cuando esa caverna interna en tamaño va aumentando, llega el momento, jóvenes, que la clave de esa cavidad se desploma por peso propio, porque ya la roca ya no tuvo la resistencia al arqueo, porque ya se descompuso químicamente, y su resistencia decreció tanto y porque se formó un hueco internamente en ella muy grande y entonces su resistencia ya no es capaz de soportar su peso propio y entonces la clave de ese hueco se cae. Y de esa manera se da un fenómeno natural que conforma una estructura geológica que llamamos un cenote. Y me imagino que todos saben, ¿no?, cómo se forma un cenote o han visto un cenote. ¿Es así o no? Sí, profe. Bueno, y si no, pues vayan a la península de Yucatán y van a saber el proceso que genera la condición de sesgo de reacción química en ese mineral. Pues así como ese proceso me afecta sustancialmente la resistencia de una roca caliza, así también ese mismo proceso me diluye a los suelos que son altamente carbónicos o que son altamente carbonatados.
Y en la República Mexicana tenemos suelos de ese tipo, ¿eh? Todo lo que es Sabinas, todo lo que es Monclova, todo lo que es parte de Monterrey. Tenemos suelos altamente, ¿qué? Carbonatados, y que son suelos altamente, ¿qué? Solubles o disolubles. Pues esas condiciones de que un suelo puede ser sensitivo, puede ser expansivo, puede ser soluble, puede ser disoluble, dependen de una condición de sesgo que simplemente tiene que ver con su reacción química. Bueno, pues esa es una de pocas condiciones de sesgo que afectan sustancialmente la resistencia al corte del material que constituye un suelo. Las otras dos condiciones de sesgo que modifican mucho la resistencia al corte de un suelo es el proceso de plastificación, y ya les dije, es el proceso en el cual ustedes someten al suelo a un estado de esfuerzos tal que lo llevan a un estado plástico permanente. Y entonces la deformación excesiva se convierte en pérdida de resistencia al corte. Concepto que en el diseño de una cimentación lo hemos llamado estado límite de falla a largo plazo. Ustedes ya vieron diseño de cimentaciones. Pues la condición de que una cimentación se diseñe a largo plazo tiene que ver con el hecho de que el problema a largo plazo en una cimentación no es su colapso. El problema a largo plazo en una cimentación es un esfuerzo permanente en la materia de suelo que lo puede llevar a un estado de deformación sumamente alta y que la deformación se convierte en proceso de plastificación, y la plastificación reduce la resistencia al corte, y entonces la falla a través del tiempo sobreviene no bajo el estado de esfuerzos, sobreviene por la fatiga del material, bajo la condición de sesgo en el cual su resistencia al corte decae. Esa es una de las condiciones más importantes que pueden provocar mecanismos de falla asociados a la resistencia al corte como consecuencia de condición de sesgo. Y por último, la condición de sesgo más importante que provoca la pérdida total o progresiva de la resistencia al corte de un suelo se llama presión de poro. De allí lo importante que es conocer las condiciones hidráulicas del suelo y de cómo se mueve el agua, porque esas condiciones se manifiestan en energía interna en el suelo que se llama presión de poro, y la presión de poro es una condición de sesgo que provoca mecanismos de falla. Y si no, jóvenes, espérense al tiempo de lluvias y van a ver que nada más llega el tiempo de lluvias y por ahí, jóvenes, las noticias nos dicen que se colapsaron una infinidad de cosas. ¿Es así o no? Sí, en algunos lugares, sí. Sí, en algunos lugares. Sí es. ¿Se entendió entonces, jóvenes, a lo que queremos llegar? Sí, se entendió bien. Bueno, pues... Entonces, nada más son 3 condiciones de sesgo. No, hay una infinidad de condiciones de sesgo, ¿eh? Hay una infinidad de condiciones de sesgo, pero las más importantes en un suelo son esas 3 que les acabo de mencionar. A decir verdad, miren, jóvenes. ¿Perdón? ¿Alguien iba a decir algo? No, nada, lo escucho. Ok. A decir verdad, el ejercicio profesional de la ingeniería civil nos ha enseñado que comúnmente nuestras obras se colapsan básicamente por 2 causas. Una de ellas es el sismo y la otra es el agua. De tal forma que esas son las causantes básicas por el cual nuestras obras son críticas en cuanto a su estabilidad. El sismo no es condición de sesgo, ¿eh?
sea, no vayan a poner al sismo como condición de sesgo, porque no. El sismo es otro mecanismo de falla que tiene que ver con la energía propagada en un suelo y con la respuesta dinámica del material, que es muy diferente a la respuesta estática a un estado de esfuerzos permanentes, constantes. Pero la condición de sesgo más crítica, la más crítica, te repito, en un suelo, o en la mayoría de los suelos, perdón, la condición de sesgo más crítica para la gran generalidad de los suelos es la presión de poro. Después, en ciertos tipos de suelos, nada más ciertos tipos de suelos, la condición de sesgo crítica es la plastificación. Y estoy hablando solamente de los suelos que son plásticos. No todos los suelos son plásticos, por lo tanto, la condición de sesgo de plastificación no afecta a todos los suelos. Y ya después, en condiciones muy particulares, pero sumamente particulares, la reacción química se convierte en condición de sesgo que puede provocar colapsabilidad, que puede provocar sensitividad, que puede provocar disolución, solución o expansión. Pero eso ya depende de las condiciones muy particulares de ciertos suelos que tienen esos minerales. Por eso la esencia básica en el diseño geotécnico de una obra, pues no es tanto el diseño. El diseño simplemente es la parte final del trabajo de ingeniería geotécnica que tiene que ver con el hecho de identificar el problema, cuantificarlo, pero para solamente tengo que identificar. Es por eso que les dije, yo no sé si les enseñaron mecánica de suelos 1 a identificar cómo determino si el suelo es expansivo, si es licuable, si es colapsable, si es soluble. ¿Se los explicaron? No, a mí no me lo está. No entiendo. No, tampoco. Pues miren, jóvenes, eso es triste, sumamente triste. Y es triste que un geotecnista, sobre todo una persona que se va a dedicar a la geotecnia, no se pregunta, no es poner que el suelo se llame Pedro, se llame Juan, o que yo lo llame técnicamente grava, arena, limo, arcilla. No me sirve de nada eso si no sé identificar al suelo y qué problemas lo pueden llevar a presentar condiciones de falla que no solamente tienen que ver con las cargas impuestas. Porque estamos muy dados a decir, bueno, y si lo pongo a carga, lo puedo llevar a... Se llama capacidad de carga. Ese mecanismo de falla se llama capacidad de carga. ¿Puede ser abrupta? Sí. Puede ser abrupta como consecuencia del incremento de la presión de contacto asociado a la energía de un sismo. Puede ser gradual también, asociada al estado de deformaciones. Pero esos son los mecanismos de falla que se dan a consecuencia de los esfuerzos y de las cargas, y estamos muy dados a pensar que solamente eso provoca la falla. Y no nos ponemos a pensar que las fallas muchas veces no tienen que ver con los esfuerzos. Las fallas tienen que ver con la existencia del material. Y que existen materiales o suelos que por naturaleza son inestables. Y no tiene caso que estén diseñando fallas por capacitamientos ni restringiendo deformaciones en un suelo que por naturaleza es sensitivo, o que es licuable, o que es colapsable, o simple y sencillamente va a presentar fallas por ebullición, erosión, asociadas al movimiento del agua. No tiene caso preocuparse por esos mecanismos de falla que tienen que ver con el estado de esfuerzos. Mejor identifiquen primeramente qué condiciones naturales formaron ese suelo, cómo está constituido, qué materia lo conforma, qué condiciones de sesgo lo pueden hacer inestable por naturaleza. Y si después de ver todo eso dicen,
el suelo por todo eso es estable, ahora sí preocúpense por definir los mecanismos de falla que tienen que ver con el estado de suelos. ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, entendido. Bueno, pues la condición de sesgo más importante que yo necesito establecer y que comúnmente provoca mecanismos de falla que tienen que ver con la resistencia del material es el agua. Y por desgracia, pues es lo que vamos a diseñar. Al final de cuentas, las obras que vamos a diseñar tienen el objetivo de contener, canalizar y permitir el movimiento del agua. Pues vamos a entender cómo el agua se convierte en condición de sesgo y cómo se convierte en mecanismo de falla, porque si entiendo eso, entonces sabré qué es lo que tengo que hacer para evitar que el agua genere falla, y que si el agua, pues, ¿qué elemento de soporte tiene que soportar su energía? Después, Se le trabó mucho ahí, pero si pues el ya agua no lo está en escuchamos. movimiento, perdón, ¿sí me escuchan ahorita ya? Ajá, No sé más si o ya menos, ahorita pues, Ya te escucho bien. ya se escucha está mejor. enfocado todavía. Ok, por ahí, como les repito, de vez en cuando la señal tiene fluctuaciones de esta y pero no sé si ya ahorita ya me escuchan bien. Sí, ahora Sí, ya un poco más fluido. un poco más fluido. Sí, un poco más fluido. Pues entonces, les repito, el objetivo que vamos a buscar ahora, primeramente, es entender por qué el agua, como condición de sesgo, se convierte en mecanismo de falla. Si yo entiendo eso, pues entonces sabré cómo evitar que esas condiciones me lleven a la falla a la obra. Uno, sabiendo que si pues hay agua, al final de cuentas, si existe esa materia y esa materia se convierte en energía nada más por su peso propio, pues entonces diseñar el elemento que soporte esa energía. Pero a su vez, si el agua está en movimiento, pues permitir que el agua se mueva sin que en ese movimiento se den condiciones de sesgo. Y entonces aquí el objetivo no solamente es soportar la energía del agua, sino que entender cómo el agua se mueve para que yo pueda permitir que así lo haga, que así se mueva. Total, si no puedo evitar la condición de sesgo, porque al final de cuentas, repito, el agua por sí sola es condición de sesgo. Al final de cuentas, ese es un mal. Lo que yo pretendo es que subsanar en lo posible los efectos de ese mal. De tal manera que si entiendo cómo el agua se convierte en condición de sesgo y genera mecanismos de falla, entonces sabré cómo evitar el hecho de que esa condición de sesgo provoque el mecanismo de falla y permitir que el agua se mueva. Si es que se va a mover, bueno, sí, que se mueva, pero subsanar el problema que se convierte en mecanismo de falla. ¿De acuerdo? ¿Ahora sí? ¿Alguna duda? No. No, ninguna. Bueno, No, profe. pues entonces regresando, estamos estableciendo que los mecanismos de falla o pueden deberse a aumentar los esfuerzos desviadores y el agua va a aumentar los esfuerzos desviadores. O en su caso que el mecanismo de falla se deba a una pérdida de resistencia al corte. Y el agua también provoca esto. A decir verdad, el agua tiene efectos en ambas condiciones. Es por eso que se vuelve muy crítico su
mecanismo de falla, que en tiempos de lluvias y cuando hay alta concentración de agua en un suelo, pues la falla es abrupta y no me da tiempo de corregir. El efecto tiene que ver tanto en los esfuerzos como en la... ¿Vamos bien? ¿Podría repetir? ¿Alguna duda? Se trabó un poco. Sí, se le trabó mucho, pues. Ok. Entonces, el agua genera un efecto que se convierte en mecanismo de falla en un suelo no solamente porque el agua provoca que el mecanismo de falla sobrevenga como el estado, el agua aumenta el estado de esfuerzos en un suelo. Por tanto, el agua se convierte en un mecanismo de falla a consecuencia de los esfuerzos. Pero también el agua provoca un mecanismo de falla que tiene que ver con la pérdida de resistencia al corte. Es decir, el agua afecta a ambas cosas. De allí la importancia de estudiar el comportamiento del agua y el comportamiento hidráulico de un suelo. ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ya quedó claro. Ok. Bueno, les voy a explicar bajo conceptos muy sencillos cómo entendemos que el agua se convierte en mecanismo de falla tanto en esfuerzo como en resistencia al corte. A través de otra diapositiva. ¿Puedo cambiar esta diapositiva? Sí, profe. Viejo, les voy a dejar de compartir esa diapositiva para abrir otra. Permítanme un momento. Bueno. Entonces, déjenme buscar otra diapositiva que me ayude. Creo que es esta. A ver, ya la abrimos. Vamos a compartírselas entonces. Bien, jóvenes. No sé si la vean. Sí, se ve. Ya se ve. ¿Ya se ve? Sí. ¿Sí? Ok, entonces, muy rápido, jóvenes. ¿Sí? Lo mismo. Vamos a explicar un poquito cómo el agua se convierte en mecanismo de falla, pensando que la masa, antes de que falle, está en un estado incipiente de equilibrio, condición que llamamos reposo. Y esa condición de reposo tiene que ver con el estado de esfuerzos iniciales que tiene el suelo y que se establece tanto en el sentido vertical como horizontal, según la posición que tenga la masa dentro de toda la estructura. Lo habíamos dicho que nada más por el peso propio que tiene la masa, y voy a empezar por algo muy simple, pensar que no hay agua. No solamente voy a pensar que el suelo es estable bajo su estado de esfuerzos, sino voy a pensar que ni siquiera existe agua. ¿Vamos bien? ¿Partimos de eso? Creo que si partimos de eso, entonces ya después me van a entender qué es lo que pasa cuando hay agua. Sí. Sí, ingeniero. Bien, entonces, hablemos de la relación que existe en la condición de un estado de esfuerzos y de resistencia sin flujo de agua. Es decir, si no hay flujo de agua, ni siquiera hay agua libre que ocupe los espacios vacíos de ¿quién? El suelo. Les había dicho, la única manera que puedo flujo de agua es que exista un flujo permanente
Y eso solamente se da en condiciones, estos vacíos del suelo no solamente están saturados, sino que están sumergidos. Pues hablemos que no tenemos ese estado de sumersión. Y si hay agua en el suelo, el agua es adherida, no libre. Consecuentemente, si el agua es adherida, pues no se puede mover. Y no solamente no se puede mover, sino que no existe continuidad en su transferencia de energía y consecuentemente no hay presión de poro. En esas condiciones o el suelo está seco, o el suelo está húmedo, o el suelo está saturado, pero no está sumergido. Hablemos de esa condición. Hablemos, jóvenes, que si existe agua en el suelo, el agua no es gravitacional. Simple y sencillamente porque no hay ese estado de sumersión y consecuentemente no hay ni presión de poro y consecuentemente tampoco hay flujo de agua. ¿Quedó claro? Sí, Inge. Sí, Inge. Ok. Y entonces, en esa condición, cualquier partícula del suelo dentro de la misma estructura de por debajo del nivel natural y como consecuencia de su peso propio, que puede estar, ¿qué? Seco, puede estar húmedo o puede estar saturado, yo tengo cierto estado de esfuerzos que se manifiesta tanto en un plano vertical como en un plano horizontal. A ese estado de esfuerzos que se manifiesta en el sentido vertical, lo hemos llamado esfuerzo efectivo. Y comúnmente, ustedes saben que el esfuerzo efectivo en un suelo, pues se debe al peso gravitacional de la columna de suelo que está encima hasta la posición de la partícula en el cual estamos analizando ese estado de esfuerzos. Y que comúnmente ese esfuerzo efectivo lo calculamos como el esfuerzo total litostático menos la presión de poro. Pero si estoy suponiendo que no hay agua en el suelo y no hay condiciones de sumersión, pues entonces, ¿sí? Si no hay carga de presión hidráulica, porque es lo que estamos suponiendo, que el suelo se encuentra en un estado o ya sea seco o ya sea húmedo, o quizá hasta a lo mejor puede estar saturado. Pero si bajo esas condiciones de saturación el agua es agua adherida, pues entonces no existe carga de presión hidráulica y consecuentemente la presión de poro vale ¿qué? Vale cero. Si la presión de poro vale cero, pues entonces el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total. Y ese esfuerzo total, pues simplemente es el producto del peso específico que tiene la materia por la columna gravitante de la materia a la posición nada. ¿Sí se acuerdan de ello, verdad? Sí, ingeniero. Sí. Ok, perfecto. Y entonces estamos suponiendo que no existe presión de poro y tampoco consecuentemente existe movimiento ¿de quién? De agua. Consecuentemente, la energía asociada a la cantidad de movimiento del agua, lo que comúnmente hemos llamado pérdida de carga, pues también es nula. De tal manera que existe una ecuación general que me define cuánto vale el estado y el estado de los efectivos que tiene un suelo no es más que el esfuerzo neto como consecuencia de su esfuerzo gravitacional litostático. Este esfuerzo se debe al peso de la masa, al peso gravitacional de la materia que constituye el suelo, tanto sólidos como líquidos. A eso lo hemos llamado esfuerzo total o esfuerzo litostático. Menos la posible presión de poro que comúnmente se da
en condiciones de un suelo que se encuentra sumergido y por el cual las condiciones de sumersión producen un empuje ascendente como resultado del volumen que desaloja. Y eso solamente se da, repito, en condiciones de sumersión del suelo. Y a eso le sumamos o le restamos la energía producto de la cantidad de movimiento si es que el suelo estuviese sumergido dentro de cierto tirante de masa líquida, comúnmente agua, y que esa masa líquida estuviera en movimiento. En otras palabras, no solamente el suelo se encuentra sumergido, sino que el agua se está moviendo a través de los espacios vacíos de ese suelo sumergido. Esa es la ecuación general con la cual establecemos la energía inicial que tiene un suelo. Pues bueno, si estamos suponiendo que el suelo no está en condiciones de sumersión y no tiene esa condición de agua que provoque la presión de la energía propia a su peso y la posible cantidad de movimiento, pues entonces estas dos energías que se deben a la presencia del agua y al movimiento de esta son nulas. Y si estas dos energías son nulas, pues entonces la energía neta que tiene el suelo solamente se debe a su campo gravitacional. Y en ese momento el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo ¿qué? Total. Y entonces tengo en el sentido vertical un esfuerzo total. ¿Alguna duda ahí? No. Okay. Te quedó claro. Bueno. De tal manera que así como tengo cierto esfuerzo vertical sobre la fibra de la posición de esa partícula, así también el mismo peso de la masa a consecuencia del fenómeno de arqueo produce este esfuerzo horizontal. Y ahí está. Ese es el estado de esfuerzos planares que experimenta el suelo. ¿Por qué planar? Porque los esfuerzos horizontales, ya sea en la fibra X o en la fibra Y, valen lo mismo. Y ya lo explicamos en la clase anterior. Consecuentemente, ese estado tridimensional de esfuerzos se resume a estos dos. Y estos dos, simplemente me llevan a un esfuerzo total, que es un esfuerzo efectivo, y un cierto esfuerzo finante, y que estos dos son diferentes en magnitud, consecuentemente generan cierto esfuerzo desviador, que es menor que la resistencia al corte en condiciones iniciales de reposo de un suelo, y consecuentemente se establece lo que ya habíamos visto, una relación entre el esfuerzo actuante y la resistencia al corte del material, que expresado en un estado planar de esfuerzos, el esfuerzo actuante que llamamos esfuerzo desviador, simplemente es un tensor de esfuerzos, que tiene que ver con el esfuerzo total o efectivo, como lo quieran llamar, con el esfuerzo total o efectivo en el sentido vertical, y el esfuerzo horizontal confinante, que me establecen una diferencia de esfuerzos que hemos llamado esfuerzo desviador y que expresado en un estado planar de esfuerzos cortantes normales de acuerdo al criterio de Moore, eso queda expresado por este semicírculo. ¿Alguna duda hasta allí? No, Inge. Ok. Okay. Bueno, pues así como tengo cierta energía inicial en el suelo, consecuencia de su peso gravitacional, así también el suelo constituye una estructura donde la materia sólida se reacomoda con puntos de contacto, generando cierta resistencia en esos puntos de contacto, y que el agua adherida a la fase sólida del suelo me da cierta adherencia que en conjunto con la resistencia en los planos de contacto del suelo que llamamos resistencia a la fricción, y como consecuencia de la interacción entre la agua, entre la fase líquida y la fase sólida del suelo, en esa película de agua adherida, pues me da cierta resistencia
adherente que comúnmente llamamos cohesión, que en conjunto la resistencia adherente o cohesión más la resistencia a la fricción que tiene que ver con la compacidad relativa del suelo en los puntos de contacto sólido-sólido, pues me dan una resistencia que llamamos resistencia al corte y que queda expresada por la ley de Coulomb, y que esa resistencia al corte expresada por la ley de Coulomb expresada en un estado planar de esfuerzos a la falla, pues no es más que la representación de esta línea, la cual manifiesta cierta cohesión inicial bajo las condiciones de esa película de agua adherida, como resultado de la viscosidad del fluido en contacto con el sólido y que comúnmente hemos llamado cohesión, y que esa cohesión o esa resistencia adherente en un suelo se puede cuantificar en un estado planar de resistencia y no es más que la resistencia cortante que tenemos, en donde el envolvente de falla intersecta a los esfuerzos cortantes de ese estado planar de esfuerzos, y la ordenada al origen es lo que me da la cohesión que tiene el suelo. Pues piensen que es la cohesión que tiene el suelo cuando no hay flujo de agua, cuando no hay presencia de agua, cuando esa cohesión solamente se debe a la película de agua adherida, que como consecuencia me da una resistencia asociada a la viscosidad del fluido. Bueno, eso es por un lado la resistencia cohesional del suelo. Después a esa cohesión o esa resistencia le tengo que sumar la resistencia a la fricción, que tiene que ver con la compacidad relativa del grado de acomodo de las partículas sólidas del suelo, con las áreas de contacto entre ellas, con el coeficiente de fricción que se establece según la trabazón de las partículas y con el esfuerzo efectivo que se da en los planos de contacto entre partícula sólida y partícula sólida. De tal manera que entonces se da la contribución que llamamos resistencia a la fricción. La contribución conjunta entre la resistencia a la fricción y la resistencia adherente me da una resistencia total que llamamos resistencia al corte, y que esto lo hemos llamado mecanismo de falla Mohr-Coulomb. ¿Por qué razón? Porque ese mecanismo de falla Mohr-Coulomb expresado en un estado planar de esfuerzos de acuerdo al criterio de Mohr queda expresada por este envolvente. Y que específicamente el parámetro que hemos llamado ángulo de fricción, que define el coeficiente fricción del suelo, simplemente es la pendiente que adopta esa línea recta respecto a la horizontal, y que me da un ángulo en este estado planar de esfuerzos que lo llamamos ángulo de fricción. ¿Hasta allí alguna duda? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Pues entonces piensen que esta es la envolvente de falla que define la resistencia al corte que tiene el suelo en condiciones naturales, sin flujo de agua, sin presencia de agua y sin movimiento de esta. Y entonces, bajo esas condiciones, el esfuerzo efectivo que define esa resistencia al corte, este esfuerzo efectivo, no es más que el esfuerzo total. Y estamos planteando que este tensor de esfuerzos que tenemos ahorita, que define la magnitud de este esfuerzo desviador, no alcanza la resistencia al corte de ese suelo sin presencia de agua, y consecuentemente en esas condiciones el suelo está en equilibrio. La masa está en reposo y no hay mecanismo de falla. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues ahora, jóvenes, el problema es que si hay agua, por un lado, el tensor de esfuerzos puede aumentar, asociado a que el peso gravitacional de la masa es más pesada, es obvio.
Si ustedes jóvenes generan un estado total de saturación en el suelo y los espacios vacíos están llenos de agua, la masa pesa más. Y si la masa pesa más, el esfuerzo total hidrostático es mayor. Es por eso que en condiciones de agua, el esfuerzo total va a tener un incremento de su magnitud. Y ese incremento de magnitud hace que el esfuerzo desviador inicial, por lo tanto, la presencia de agua va a provocar un aumento en el estado de esfuerzos, por un lado. Pero por otro, lo más importante es que cuando hay presencia de agua, esta resistencia que define el envolvente de falla pasa a ser esta. Bueno, miren, ya son casi las 4 y explicar esto me va a llevar ciertos minutos. Quisiera hacerlo, jóvenes, con calma, para que ustedes lo entiendan bien, ¿sí? Y entonces, jóvenes, lo voy a dejar para la siguiente clase, y la siguiente clase voy a ver cómo este tensor de esfuerzos aumenta a consecuencia del agua y cómo esta resistencia en condiciones de drenaje, en condiciones de agua, de presencia de agua, de movimiento de agua, pasa a ser este envolvente a ser esta. Y si por un lado el tensor de esfuerzos aumenta y por otro lado la resistencia decrece, pues es muy probable que se dé ¿quién? La falla. ¿no? Pues la falla. Bueno, eso lo vamos a explicar la siguiente clase. ¿Alguna duda? No. No, ingeniero. No, profe. Gracias. Ok. Bien, jóvenes, pues entonces, si no tienen dudas, ¿sí? No sé clase. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen día, Buen día. Nos jóvenes, vemos. cuídense. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego. Gracias. Buen día. ¿Será que mi esposo me puede dar un beso de que ya llegué?